Dale. Shalom, mis hermanos. Continuando con nuestro estudio de Apocalipsis 9 y de aquellas langostas que aparecen allí en la quinta trompeta, y habiendo establecido ya previamente que estas langostas no corresponden a insectos, sino corresponden a seres espirituales, a sherim o demonios o espíritus malignos, espíritus que se han revelado de manera abierta y han desobedecido la palabra, la Torá y el ministerio que le fue encomendado por Jehová. Ahora continuaremos con este estudio de Apocalipsis, teniendo en cuenta que estamos manifestando como premisa también que es la quinta trompeta el momento en que nos encontramos actualmente. Y que esta quinta trompeta precede, anuncia la venida de Antimachía, así como Juan el Bautista anunciaba la venida de Mashiach, y que todos estos eventos realmente son los que le preceden a la segunda venida de Mashiach para ser coronado en majestad. ¿Que precede qué cosas? Le preceden el querer desconocer la Torá, el querer vivir según las pasiones y según los deseos carnales de cada uno, y que lo que procura hacer es disfrazar la mentira como verdad y darle mayor valor a la apariencia que a la verdad. Por lo tanto, hoy en día ya no interesa la verdad, interesa lo que conviene, lo que gusta, lo que se desea, lo que afiliarse a aquellos que ya piensan como esa persona o como cada uno quiere pensar. Entonces ya no interesa la verdad, porque la verdad hiere, la verdad incomoda. Al punto será que por eso el mismo Yeshua dice que por él decir la verdad y por reprender las tinieblas es aborrecido de todos los hombres. Somos 12 tribus, Bene Israel. Bienvenidos, buenas noches. Continuaremos el estudio de la quinta trompeta. Luigi, por favor, nos lees Apocalipsis 9, 7 al 12. Sí, dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas había como coronas, al parecer de oro, y sus caras eran como rostros de hombres, tenían cabelleras como cabelleras de mujeres, y sus dientes eran como de leones, y tenían corazas como corazas hechas de hierro. El estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos que corren a la batalla. Tenían colas semejantes a las de los escorpiones con aguijones, y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellas tiene por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en el griego tiene por nombre Apolión. El primer ay pasó. He aquí, después de esto vienen aún dos ayes. Ya estudiamos todo lo de los AIS, este buitre que aparece allí, que ha sido traducido como águila, pero realmente es un buitre leonado, y todo el significado de todo lo que envuelve este contexto. Y quedamos incluso en nuestro último estudio acerca de ese valor que se le ha dado a la apariencia, y lo vimos manifiesto en la conquista que hacen de las mentes al decir sobre sus cabezas como coronas. Y dijimos, cuando en la palabra del Señor aparecen elementos que parecen o redundantes o que se caen porque por lógica ya se entiende que aquello que parecen coronas van es en la cabeza. ¿Por qué aparece la cabeza, la palabra cabeza? Porque es el sitio a donde quiere llegar el engaño, donde quiere conquistar, porque son caballos que están formados como para la batalla, preparados como para la batalla. Entonces esa batalla es una batalla de conquista. ¿Qué es lo que quieren conquistar y qué es lo que han conquistado estos seres espirituales? La mente del hombre. Hoy veremos cómo lo han hecho, qué medios utilizan y de dónde procede ese engaño. Ya dijimos que procede de las tinieblas, pero en lo humano, ¿por dónde viene ese conducto que viene de las tinieblas? Pero miremos, dice que tenían, como ya vimos que era como las coronas, lo que parecían coronas, que no eran coronas, eran como de oro, sin ser de oro, sino que la apariencia era de oro. Ya lo vimos, ahora veremos cómo es que esas caras eran como caras o como rostros de hombres. Tienen características humanas, pero lo hacen básicamente no porque esa sea su realidad, no porque sean así, sino porque con ese hecho de generar un rostro como humano, generan afinidad con el ser humano.
y no la repulsión del ser humano. Indica no solamente a quienes pretende engañar, a quienes, a los seres humanos, haciéndose pasar como si parecieran seres humanos, sino que también están diciendo en dónde están infiltrados dentro de la comunidad humana. ¿Por qué lo hacen? Porque si ellos son aceptados y reconocidos, pueden, como con el caballo de Troya, pueden penetrar y desde adentro destruir y conquistar. Desde adentro. El Salmo 118:8 nos dice, es mejor refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Y el Salmo 146:3 dice, no confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Dale. Bueno, seguimos. Viendo lo que está diciéndonos el salmista, nos está diciendo que cuando aparece aquello que parece hombre, que sin ser hombre, nos está tratando de despertar una confianza, una certeza, un apoyo que no nos salva, que no es cierto, porque solamente uno nos puede salvar y es Yehoshua a través de su sacrificio en aquel madero. Pero miremos para aclarar las cosas. En hebreo el término rostro o cara es panim y tiene básicamente dos connotaciones. Uno es que tiene una faz humana, pero también que cumple o cabe como un elemento más dentro de una conversación humana. O sea, no es solamente cómo lo ves, sino cómo lo aceptas y cómo lo acoges. Así, cuando vemos la palabra panim, indica que sobre ese rostro hay la posibilidad de hablar con una persona. O sea, es como si hoy en día podemos verlo en los robots. Los robots tienen apariencia humana. ¿Para qué necesitan robots con apariencia humana? Para que sean aceptados por los seres humanos, para que sean acogidos como parte de la comunidad humana y para que pueda existir una relación con ese elemento, ese instrumento o esa creación humana para que sea acogida como parte de la conversación. O sea, si no tiene esa apariencia, no lo aceptan como partícipe de la comunidad humana y no tiene voz ni tiene voto. Entonces, parecer o tener un rostro, un panín como de hombre, indica que va a ser aceptado y va a tener voz y voto dentro de la comunidad. La ideología, la doctrina que está conquistando la mente debe ser presentada como de carácter y de origen humano para ser aceptado dentro de la comunidad humana. En pocas palabras, nos dice, el territorio que se conquista es el territorio humano. ¿Cómo se infiltra en el territorio humano? Porque pese a provenir de las tinieblas y de espíritus de engaño y de mentira, son presentados como si fueran netamente humanos. Salmo 115:16 dice, los cielos son los cielos de Jehová, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Ahora, en el griego, que es en el que aparece o que se conoce en los documentos de Apocalipsis, la palabra que se utiliza para cara o rostro es prosopa. El Strong 4383 significa semblante, rostro, apariencia. Vuelve la apariencia a hacer su aparición. Entonces, siguiendo con el hecho de que además de que se valora más la apariencia que la verdad, ahora se valora más la apariencia que conviene a una humanidad humanizada, valga la redundancia. O sea, una humanidad que ya no piensa en la obediencia al Elohim, a Jehová, sino piensa en la conveniencia humana para sus placeres humanos, para los conceptos humanos, para las doctrinas humanas, que realmente, como ya lo vimos en Timoteo, proceden de demonios. Es cuando habla de esa prosopa que viene la palabra de hos prosopa, como, o como apariencia de, o a la manera de, o como si fuera tal cosa, que es lo que aparece allí en Apocalipsis, y nos indica similitud en lo visible. O sea, comparte los mismos elementos y la misma ubicación sin serlo.
los ojos en la misma posición, la boca en la misma posición, la nariz en la boca en la misma posición, y sin ser humano, parece humano, porque tiene esa distribución de los elementos como un ser humano. Ahora, lo llamativo de todo esto es que con eso logran que lo que parecía ser repugnante, lo que podía ser rechazado por el ser humano, ahora sea normal y sea aceptado. Es lo Una, que vemos hoy en día. Dale. ahí donde dice en Salmo 115, 16, donde tú, pues, bueno, donde pone la explicación, también es la puerta para la satisfacción de lo vital para el hombre, Uh-huh. ¿no? ¿Puedes elaborar un poquito más en eso? Claro, porque es que lo que están diciendo es que cuando el hombre acepta esto, volvemos y dijimos, ya no lo acepta conforme a la palabra, o porque sea la verdad, o porque esto sea la voluntad de un Elohim al cual conocemos y tememos, o sea, respetamos y obedecemos, sino que ahora lo que se mide es, o lo que sirve como canon de medida es, ¿qué tanto me satisface? ¿Qué tanto me conviene? ¿Qué tanto me otorga beneficios? Y entonces empezamos a movernos de acuerdo a aquello que nos produce placer. Y el placer se vuelve lo más vital, lo más importante para el ser humano. Pero eso Entonces, también nos puede llevar no a tomar importa, decisiones equivocadas, ¿verdad? es que nos llevas a eso, nos lleva a eso. Acuérdate que la única manera de tomar decisiones acertadas es que las tomemos conforme a la Torah, conforme a la palabra. Aquí estamos tomando conforme a unos corazones que ya vienen engañados y a unas mentes que ya han sido entenebrecidas, ¿sí? Con esas diademas o tiaras que parecen de oro, pero no son. O sea, está hablando también aquí de un proceso, de cómo se hacen las cosas, cómo se conquista la mente humana para poder desviar y para poder distorsionar el juicio humano, la toma de decisiones humanas. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Si tú llegas a decir algo en contra del homosexualismo, te tildan de intransigente, anticuado, religioso, fanático, todo lo que tú quieras. Si tú vas en contra del aborto, ni se diga. Estás buscándote ir a la cárcel, ser detenido porque vas en contra de los derechos de los demás. Y todo está escondido, maquillado, con apariencia de. Y el hombre lo acepta, pese a saber que, por ejemplo, en el aborto están matando a un bebé. Pero si tú le dices a una mujer que está matando a su bebé, también es ilegal. ¿Ves? Porque ya las mentes han sido conquistadas por estos seres. Apocalipsis 9, 8 al 10, por favor, Luigi. Sí, dice, tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a lo de los escorpiones con aguijones y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Amén. Cuando nos habla de la cabellera de una mujer, no pensemos en un cabello desordenado. Las mujeres en aquel momento eran las que más se cuidaban, lo que más se cuidaban era el cabello, lo aceitaban, se hacían trenzas, se lo cuidaban. ¿Por qué? Porque además de ser un símbolo de aseo, era un símbolo de tener a un señor o a otra persona sobre ellos, a un varón sobre ellos. Miren que Primera de Pedro nos dice, 3:3-5 nos dice, vuestro atavío no sea el exterior, de trenzado de cabellos y atavíos de oro. Si ven que se trenzaban el cabello, o uso de vestidos lujosos, sino el interior del corazón del ser, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Elohim. Porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos. Aquí está indicando que estos seres tienen un rey y luego lo manifiesta. Dice que su rey se llama Polión, el destructor o el que destruye. ¿Ven? Pero además de eso nos está diciendo que el mismo Pedro nos está diciendo acá que la apariencia, esos peinados que pueden ser ostentosos o esas, incluso las trenzas de cabello, el cabello trenzado con atavíos, con decoraciones de oro, lo único que están haciendo es manifestando una apariencia
cuando el verdadero valor está en un corazón apacible, en un espíritu afable, en tener un corazón, un ser incorruptible. Seguimos hablando de apariencias, pero aquí se va avanzando en que ya se conquistó la mente, porque el cabello también está en la mente. Pero ¿para qué se conquista la mente? Para dos objetivos. Primero el objetivo, reconocer como Señor al Señor que viene de las tinieblas, al antimachía que está a punto de aparecer. Punto uno. Pero el segundo también es para cautivar, para ser seducido. Nos indica que en la primera etapa no es de imposición, es de seducción. Cantares 7, 4, 6, por favor, Martica. ¿Me lo regalas? Cantares 7, 4 al 6. dice, tu cuello, oh torre de mar, una torre de marfil, tus ojos claros como los estanques del Esbón, junto al portal de Barrabim. Tu perfil es como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza se yergue como el Carmelo y tu cabellera es como la púrpura. El rey está cautivo en tus trenzas. Cuán hermosa y dulce eres, oh amor deleitoso. ¿Sí? El segundo elemento que hay que mirar allí es cómo lo que se hace es mediante el deleite se seduce. Por eso el rey está cautivo. El rey está seducido por la trenza. No indica con esto que entonces ahora para que las mujeres puedan manifestar que no se seducen, entonces van a andar todas mal arregladas. No, vuelvo y les digo, aquí nos está dando el mensaje de qué es, cómo obran a través, o sea, y cómo podemos entenderlo a través de la descripción que hacen de esa apariencia. Entonces, estos seres espirituales, estos Shedin, estos espíritus rebeldes, se engañan, inducen al engaño, inducen a la rebeldía a través primero de la seducción. Y esa seducción se manifiesta, miren acá, en la rebeldía a las autoridades humanas. A cómo se puede incluso, sin mayor análisis, llevar a multitudes a que se levanten. Y miren, se levantan incluso es básicamente causando daño y destrucción a otros seres humanos. ¿Mm? Y tiene la apariencia de cabello humano para indicarnos esa cautividad que están procurando hacer y que ya han conquistado mediante la conquista de la mente de los seres humanos. Entonces, pues les digo, preparan todo el terreno para un rey que viene, un falso Mesías, pero a través de la seducción. Miren que el mundo entero no piensa que les está siendo impuestas las cosas, piensan que sus gobernantes les están procurando el mayor bien, se preocupan por su bienestar, porque ya han sido seducidos en sus mentes, en sus cabezas. Ahora, ¿qué dice? Dice, sus dientes eran como de leones, o sea, sí tienen dientes, pero tienen la apariencia de leones. Los dientes, que en el hebreo es shen y en el griego es odous, de donde viene la palabra odontes, de donde viene, por ejemplo, odontología, diente, se utiliza bíblicamente, básicamente para hablar de una recompensa. Recordemos que por eso dicen ojo por ojo, diente por diente. Y cuando se habla de aquellos que están condenados a la ajena, dice que allí será el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces, los dientes no solamente indican un instrumento para devorar, para rasgar, para comer, para alimentarse, para nutrirse, no solamente indica eso. Bíblicamente también indica una recompensa, una compensación por algo. Entonces, desde luego, es un símbolo no solamente de alimento, les digo, no solamente de la necesidad humana, sino también es un símbolo de el poder destructivo de una nación o de un pueblo.
Joel 1:6 al 7, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos dice, porque un pueblo fuerte e innumerable invade mi tierra. Tiene colmillos de león y quijadas de leona. Ha convertido mi vid en desolación, ha desgajado mi higuera, la ha descortezado y derribado y ha dejado blancos sus sarmientos. Ya habíamos dicho que la seducción se basa en qué me conviene, qué es lo que yo aspiro a recibir, qué es lo que me apasiona o qué es lo que yo acepto como bueno o malo de acuerdo a mi propio deseo. Lo hago conscientemente. Acepto la mentira de manera consciente. Acepto el engaño de manera consciente y me dejo arrastrar por ella. Pero aquí nos dicen que no solamente es eso, sino que además esa compensación, esa búsqueda de compensación, es la compensación de la satisfacción carnal, humana. ¿Mm? No es el alimento de la palabra. El alimento de la palabra es miel. Y para la miel tú no necesitas dientes. Pero para la carne tú necesitas dientes. ¿Ves? Entonces es la manifestación de la carne. Pero miren, para que vayamos entrando también en cuál es el medio, valga la redundancia, mediante el cual se está introduciendo esa seducción, esas falsas doctrinas. Vamos a Salmo 58, 1 al 6, por favor, Lore. Salmo 58, 1 al 6. Magistrados, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de hombre? Antes, cometéis crímenes a conciencia en la tierra, y vuestras manos sopesan violencia. Los malvados se extravían desde la matriz, desde el vientre se pervierten los que hablan mentira. Llevan veneno como veneno de serpiente, de víbora sorda que cierra el oído, para no oír la voz de los que encantan, del mal experto en encantamientos. Oh Elohim, rompe sus dientes en su boca. Oh Jehová, quiebra los colmillos de los leones. Simplemente como paréntesis, no dice que las serpientes o la víbora sean sordas. Dice que este tipo de víbora que contiene veneno en su boca, en sus colmillos, se hace sorda, se hace la sorda para no obedecer a nadie, sino considerarse autónoma y poder envenenar, matar, destruir al ser humano con su veneno, el que sale de su boca, sin tener que sentir ningún remordimiento, sin tener que sentir ningún tipo de superior a ella, de alguien que la limite. Pero miren, ¿por qué les llama serpiente y por qué hay veneno en sus colmillos? Porque hablan mentira. ¿Quiénes son? ¿A quién se refiere acá que están hablando mentira? A los magistrados, a los que consienten que desde la más temprana infancia las personas sean desviadas de la verdad y se extravíen del camino de la salvación. ¿A partir de quién? De los magistrados. ¿Y de qué magistrados está hablando? No solamente de los que tienen por obligación hacer cumplir la ley, sino de aquellos de los cuales emana la ley, o sea, legisladores. Entonces, la injusticia, el engaño, la mentira, la apariencia, el querer eliminar la verdad, viene acompañado no solamente de un populismo, no solamente de unas mayorías que ya en su mente han sido adoctrinadas y seducidas, sino que ahora el siguiente paso es que la misma normatividad se encarga de expresarlo en un texto. O sea, reemplazamos la Torah escrita por la ley humana escrita, por sentencias de jueces y por leyes y normatividad emanada del legislativo. Dice veneno de claro, y víbora le llaman. Y le dice le dice al Señor, Señor, en defensa de tu verdad, quiebra los colmillos de esos leones. ¿Y qué dientes son los que tienen estos seres? Dientes como de leones, o sea, tienen dientes. La apariencia es la de un león. ¿Y el león come verdurita? El león come carne. Entonces la carnalidad se encuentra manifiesta.
Por favor, Luigi, Miqueas 3, 1 al 5. Miqueas, ok, dice, y digo, oíd ahora, oh príncipes de Jacob y caudillos de la casa de Israel. ¿No es de vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis el bien, llamáis el mal, ¿qué les arrancáis hasta la piel y la carne de sus huesos? Que coméis la carne de mi pueblo y desolláis su piel y rompéis sus huesos, que lo cortáis como carne para la olla, como carne para el caldero. Pues cuando clamen a Jehová, él no responderá, esconderá su rostro en ese tiempo por vuestros hechos perversos. Así dice Jehová a los profetas que extravían a mi pueblo, que cuando tienen algo que morder anuncian paz, pero declaran una guerra santa a quien no les llena la boca. Miren que sí tiene que ver con compensación, pero ahora aquí nos habla no solamente ya de magistrados, nos habla de príncipes, o sea, de gobernantes, de quienes rigen naciones. Y adicionalmente a eso habla de caudillos de multitudes, caudillos de hombres, líderes que aparecen dentro de los pueblos. Pero aparecen, ¿para qué? Para hacer mercadería de las personas. No les interesan las personas, les interesa la recompensa que procede de haber dominado a las personas. Entonces, tiene que ver con una recompensa de carne, carnal, humana, no divina. La recompensa divina viene por condenación, porque siguiendo las obras de la mentira y al príncipe de la mentira, deben recibir la misma recompensa que recibirá a Satán, quien es el príncipe de mentira, a la mentira que ellos siguen. Entonces, no se queda solamente en jueces, no se queda solamente en legisladores, pasa por gobernantes y pasa por líderes o caudillos. Ahora, para el tiempo presente, si nosotros vemos líneas como elementos virtuales como Instagram, TikTok, todo eso, Facebook ha ido creando líderes populares, o sea, que se encuentran en cualquier parte del mundo y dicen cualquier barrabasada, cualquier bobada, contraria a las escrituras, y van creando y adhiriendo followers, seguidores. ¿Mm? Se encuentran cada día más populares. Hay de que tú proclames la verdad, el evangelio, las escrituras, la Torá, hay de que tú la proclames. Muy pocos se adhieren, pero es que nosotros no somos llamados a contabilizar cuántos se adhieren. Nosotros estamos llamados es a proclamar la verdad tal y como esta es. Despiértense adversarios, levántense quienes se opongan, no importa. La verdad es la verdad y se encuentra en la Torá. Ahora, ¿qué medios son los que utilizan? O sea, los elementos que utilizan son magistrados para las leyes, legisladores, el cumplimiento de las leyes por encima de la palabra, de la Torá, la mentira por encima de la verdad o disfrazar la mentira de verdad, pero ya no una verdad que mira hacia su fuente, que es la Torá, sino que mira al populismo y mira a lo que considera la gente que le conviene o no le conviene. Apocalipsis, ahora, también tengamos en cuenta algo, y es que no solamente utiliza todo esto, sino que utiliza caudillos, o sea, personas encargadas de dirigir multitudes, de enseñar a multitudes. Y si nosotros vemos, una fuente grandísima de desvío de la palabra está en los centros de educación. Centros de educación que ya no enseñan la Torá, no enseñan la palabra, ni se leen siquiera los 10 mandamientos. Incluso está visto como violatorio de los derechos de las personas el enseñar los 10 mandamientos. Y ahora se enseña un humanismo que raya, cuando no descaradamente, en el satanismo, en las tinieblas, en la exaltación de las tinieblas y en la exaltación de la corrupción humana. Apocalipsis 9:9 nos dice, tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estruendo el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Ahora, de manera breve, ¿qué son corazas? Martica, ¿nos lees por favor Efesios 6, 13 al 15?
El 7 aquí. 6, 13 al 15. Un segundo. Efesios 3, 7 al 15 dice, del cual fui hecho servidor según el don de la 13 gracia. al 15. Ve al 13, 13, Martica. Ve al 13 de una vez. perdón. 13 al ¿Por 15. cuánto? 13. Efesios, 13. 10 al 15. perdón, 6, 13 al 15. Efesios 13. 6, del 13 al 15. Por eso, tomad la armadura de Jehová para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estar firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aló. Sí, Sí. ¿Qué pasó? ¿Se congeló la imagen? ¿Muestra? no Pero la leemos en Efesios 6 que a la coraza se le llama coraza de justicia. Ajá. ¿Quiénes son los encargados de la justicia? Volvemos a lo mismo. Los magistrados, los jueces en ejercicio de ella, incluso la policía y el ejército haciendo cumplir en la mayoría de naciones donde los hay, haciendo cumplir las leyes. Dijimos los políticos, príncipes, gobernantes, los caudillos, los líderes de los grupos, ¿sí? Son aquellos que tienen la facultad de hacer leyes, de modificarlas o de hacerlas cumplir. Incluso hoy en día, si ustedes se fijan, y se vio muchísimo con aquello de la máscara esa que se coloca la gente para la supuesta, el supuesto, pandemia. exacto, el plan. Listo. Incluso la gente se ha tomado la facultad, apoyado en ese nuevo... Bendito. La gente incluso se ha tomado facultades de policía, de hacer cumplir las normas, porque supuestamente está la vida de por medio. ¿La vida cuál vida? La vida física, no la vida espiritual. La vida espiritual depende de la presencia de Yehoshua en nuestro corazón. Segunda Timoteo 2:19 dice, ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, sin religión, sin doctrina, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres carnales que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, dice así, pero desmentirán, o sea, sobre la piedad, desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas. ¿Sí ves? ¿Por qué la apariencia con cara humana? Para poderse introducir. Y conquistan, seducen a mujerzuelas cargadas de pecados, la carne, y agitadas por toda clase de pasiones, la carne, que siempre están aprendiendo en la carne y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. O sea, nunca de su espíritu se ve alimentado. Del mismo modo que Janes y Jambres se enfrentaron a Moshe, a Moisés, eran los dos magos de la corte de Faraón. Así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe, pero no progresarán más porque su insensatez quedará patente a todos, como sucedió con los de aquellos días. Si nosotros nos acordamos, el por qué sucede todo esto es para que el hombre quede sin excusa, los seres humanos quedemos sin excusa. Nosotros tenemos una sola razón, un solo patrón de medida
y una sola línea de conducta, y se encuentra en la Torá. La rebeldía contra la Torá debe ser manifiesta, y se manifiesta a través del pecado. Ahora, ¿qué nos ordena el Señor en oposición a ello? Pues veámoslo. Por favor, Lore, primera de Samuel 16:7. Perdón, Mauricio, esa cita que diste ahora es segunda de Timoteo 3:19. Es segunda, ya, espérate que es que estoy manejando aquí el computador y se me está grabando. Corresponde. Ya te digo. Esa sí, es Timoteo, si me acuerdo, ya te digo. Ay, bendito. Según Timoteo 3. Estoy sufriendo, estoy con mi computador, pero bueno, ahí vamos. Es segunda Timoteo 2:1-9. Entonces, Lore, por favor, primera Samuel 16:7. Pero Elohim dijo a Samuel, ¿Qué nos ordena eso? no mires su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues solo el Señor ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El hombre natural mira por la apariencia. El hombre espiritual mira a través de la Torá el corazón del otro. Incluso muchas veces en nuestro juicio el Señor no nos llama a decirlo, sino a orar por esa persona. En otro nos pide que no oremos, ni le hablemos, y en otro nos pide que les hablemos directamente, que los reprendamos. Ya que estás ahí, ¿me regalas Isaías 11:3, por favor, Lore? Sí, se deleitará en el temor de Elohim y no juzgará por la apariencia que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Johanna nos está diciendo lo que él vio: langostas con apariencia de caballos formados para la batalla, con coronas sobre sus cabezas, con algo que parecían ser coronas, que parecían ser de oro, con cabelleras que parecían como cabelleras de mujeres, con dientes que eran como los dientes de leones, porque todo eso estaba para la vista. Pero además dice que el ruido que hacían era como el estruendo de caballos, de carros en medio de su transitar, y era el golpeteo de las alas. Entonces nos está diciendo allí, ¿cómo juzgaría Yehoshua? ¿Cómo lo habría de hacer? No juzgaría de acuerdo a lo que viera, la apariencia de la imagen, ni conforme a lo que oyera, la apariencia del sonido, sino que lo haría conforme a la Torá y conforme a su intimidad con el Padre. Allí mismo, Lore, si puedes, si tienes, segunda a los Corintios 5:12. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis una buena respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Amén. El corazón sometido y alimentado por la Torá es el que realmente nos revela la respuesta con claridad, con absoluta claridad de cuál es el deseo del Padre. Pero un corazón jactancioso que solamente mira la apariencia y se aparta, o simplemente de manera voluntaria ignora el temor a Elohim, el temor a Dios y su palabra, no puede llegar al conocimiento de la verdad, ni puede siquiera llegar a ser recomendable una persona así, porque anda sirviendo a la carne y a las tinieblas por la obra de los espíritus que les han seducido, inducido al engaño, y que ahora incluso encuentran soporte en la normatividad de los pueblos y en los líderes que dirigen a las naciones. Martica, ¿nos regalas por favor Romanos 1:21-33? Porque habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Elohim, incorruptible, por una representación en forma de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Elohim los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos, que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Elohim a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Elohim, entrególos Elohim a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Elohim, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Elohim que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que se aprueban a los que las cometen. Que aprueban a los que las cometen. O sea, los espíritus de los que hablamos no necesitan llevar a la gente ni al homicidio, ni a la fornicación, ni al homosexualismo, ni necesitan llevarlo a la rebeldía contra sus padres, no necesitan nada de eso. ¿Qué es lo único que necesitan? Cambiar la verdad de Elohim por la mentira. Porque así empezó todo. Y luego dice el mismo, dice, por eso los entregó Elohim a pasiones infames. No necesitan llegar a esas pasiones infames arrastrados por los demonios, arrastrados por los espíritus de mentira. Lo único que necesitan es ser engañados, seducidos, para que cambien la verdad de Elohim por la mentira, como lo dice en el versículo 25 de Romanos 1. Ahora, ¿hay manifestaciones de eso? Claro, la idolatría es una de ellas, pero miren que son arrastrados a servir y a glorificar lo que tenga forma de hombre corruptible, también de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pero una manifestación está en la idolatría. ¿En qué otra cosa está la manifestación? En el desvío y el desorden sexual. En el homosexualismo, claro que sí, allí lo dice, hombre con hombre, fue fruto de la infamia a la que cayó el hombre por haber cambiado la verdad de Elohim por la mentira. Conociendo la verdad, porque la conocen, está incluso inscrita en sus corazones, prefieren entregarse a la insensatez, a la injusticia, a la perversidad. O sea, de esa manera, el ser humano se hace enemigo de Elohim, entregado a ultrajes, y desde luego, su fin ya está determinado, ya está declarado cuál va a ser el fin por ese tipo de conducta, por ese tipo de prácticas. Como no son aprobadas por Elohim, por el único Dios verdadero, desde luego recibirá la condenación que ha advertido Elohim para todos aquellos que se comportan de manera rebelde. Segunda Tesalonicenses 2, 1-15 nos dice, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. No dice que sea falso, que esté inminente. Está diciendo que para ese tiempo se suponía la inminencia. ¿Por qué? Porque dice que nadie os engañe de ninguna... luego dice el inminente el día del Señor, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía. O sea, él lo que dice es, la inminencia no es tal hasta que no aparezca la apostasía. ¿Y qué sucede después de la apostasía? Dice, y manifestarse manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición.
El adversario lo lleva al título de Hasatán, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Elohim o es objeto de culto. Vamos a verlo cuando analicemos el antimachía. Cómo es que él mismo se hace coronar como digno de culto, como Dios. Hasta el extremo de sentarse en él mismo, en el santuario de Elohim y proclamar que él mismo es Elohim. O sea, la reconstrucción del templo, ya lo hemos dicho, no es necesaria para la venida de Mashiach, pero sí es necesaria para la manifestación del antimashiach. Para eso se construye. Dice, ¿no os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que al presente, lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno, porque el ministerio de la impiedad ya está actuando, ya sedujo, ya engañó, ya está marchando, ya se está globalizando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora lo retiene, el que retiene la impiedad, el que se ha apropiado la impiedad, tiene que entregarla. ¿Quién es ese? Hasatán. ¿A quién tiene que entregársela? Al antimachía. Y lo podemos comprobar por lo que dice Apocalipsis, de dónde viene el poder, el dominio y la autoridad de ese antimachía, de quién procede. Entonces, ¿qué dice allí? Dice, tan solo, bueno, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Por eso viene antes de Mashiach. El Señor le destruirá en su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo o por la influencia o por la tarea ya realizada por Hasatán, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos, con apariencia de ser prodigios, pero no serán prodigios. Y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. ¿Cuál es la fuente? Corrompieron la verdad. ¿Cómo la corrompieron? Desechando el amor por la verdad, desechando de manera clara, de manera consciente, la verdad. Por eso, miren cuál es la consecuencia. Por eso Elohim les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron a la verdad y prefirieron la iniquidad. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Elohim por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Elohim os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Por eso el mundo no quiere la restauración de la verdad de la Torá, porque sería desenmascarar todo el engaño y toda la seducción, y sería allí donde perderían toda esa recompensa que se han acumulado de riquezas, de dominio, de autoridad, de seguidores. ¿Ven? Dice, para esto os ha llamado por medio de nuestro evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad, miren que las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, no las tradiciones de hombres, el restaurar la Torah, restaurar los Moedín, restaurar la conducta santa de viva voz, de que resiste de nosotros de viva voz o por carta. Una pregunta, Mauricio, a los que el Señor ya Dale, a los que al Señor ya le entregó un espíritu de engaño, ya los desechó, ¿verdad? Ya no tienen salvación. correcto, pero tienen oportunidad de conocer la verdad si nosotros se la proclamamos. O sea, a ver, no significa realmente que el Señor ya no les dé oportunidad, significa que ellos desechan, abandonan cada vez que la oportunidad de salvación se presenta. ¿Sí ves? Pero no significa que callemos de decir la verdad, debemos decirla, llegar a ellos, debemos proclamar la verdad como es, pase lo que pase, sin importar la consecuencia. Oseas 3:5, ¿qué nos dice, por favor, Luigi, si tienes a la mano Oseas 3:5? Y Lore, Oseas 3:5. Sí, dice, otra vez se frizó.
Espérate un minuto. Resumiendo. Ok, Oseas 3:5 dice, después los hijos de Israel se arrepentirán y buscarán a Jehová, su Elohim, y a David, su rey. Ellos vendrán temblando, temerán a Jehová y a su bondad en el Ajiratayamín. En los últimos días. En los últimos tiempos. ¿Sí es? Entonces, ya aquí no solamente nos dice que la venida será inminente cuando le precede la apostasía, no solamente para entender la inminencia de la venida del Señor, se califica porque le precede la apostasía, sino también por la aparición del antimachía. Y es lo que estamos viendo ahorita, cómo el camino ya está preparado para la aceptación, para el regocijo, para la coronación de un líder que no enseñe los valores de la Torá, que no manifieste la verdad de la Torá, sino que le manifiesta a los hombres el consentimiento por sus deleites carnales y las recompensas humanas y terrenales. El olvido de lo espiritual, el olvido de la verdad de la Torá, el negar la verdad de la Torá. Y miren una cosa que es de tener en cuenta. Procede del medio espiritual, procede orquestar todo esto, procede de los elementos espirituales, pero el hombre cada día va confundiendo lo espiritual con doctrinas engañosas, doctrinas mentirosas que se apartan de la verdad del Elohim. Por eso son aceptadas. Y la última, una de las últimas es la restauración de Israel y la restauración de la adoración al al Elohim de Israel. La búsqueda de Israel de volver allí. ¿Cuándo? En los últimos días, en los últimos tiempos. Martica, ¿me regalas por favor, perdón, Lore, Salmo 3, 1 al 7? Oh Jehová, cómo se han multiplicado mis adversidades. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, no hay salvación para él en Elohim, Selah. Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que hace levantar mi cabeza. Mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sostiene. No temeré a decenas de millares de gente que pongan sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, y sálvame, Elohim mío, porque tú eres el que golpea a todos mis enemigos en la mejilla y quebrantas los dientes de los malvados. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Amén. 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 Ahí va. Cuando el Señor nos está advirtiendo de el tiempo que se avecinaba y el tiempo que precede a la segunda venida de Yeshua y el tiempo que precede al juicio, nos está advirtiendo de este tiempo que vivimos hoy. Y como ya hemos visto en estas dos sesiones, es innegable que la obra de las tinieblas ha llegado a gobernar y a conquistar la mente de la mayoría de la población en el globo completo, en el globo terráqueo. Se manifiesta, y ya lo vimos, a través de diferentes conductas que tienen como único fundamento, como único principio, desconocer la verdad de Elohim y manifestar tan solo los placeres. Las decisiones se toman ahora, es conforme a lo popular, y lo popular porque eso forma parte de la satisfacción personal. El tiempo que vivimos está más que manifiesto en la quinta trompeta. El siguiente evento es la aparición de ese Apolión, de ese destructor que lidera a las langostas y por cuya obra de mentira, de engaño, el mundo es seducido y arrastrado a ir en contra de la verdad. Los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos.
Son tiempos en los cuales el engaño, la apariencia, la mentira y la confusión gobiernan, pululan, deambulan por todos los medios. Incluso ya no se distingue ni le interesa a la humanidad si algo es verdad o algo es mentira. Solamente le interesa la conveniencia de aceptar la mentira, la conveniencia de aceptar el engaño, la conveniencia de ir en contra de las escrituras, pero es una conveniencia que no es de índole espiritual, sino que mira a los placeres de la carne. E incluso la carne toma decisiones por el espíritu y el hombre jura, cree que la está tomando de manera espiritual. Por eso se deja arrastrar por diversas doctrinas que le alejan de la verdad que aparece en la Torá. Incluso son acogidas como normas de las naciones. Son lideradas por caudillos, gobernantes, magistrados, medios de comunicación que no consultan a la palabra, sino que consultan a las mayorías. Nosotros somos la minoría. El mismo Señor dijo que a él lo aborrecían porque él manifiesta la verdad y reprende a las tinieblas. Debemos ser imitadores de Yeshua con nuestras palabras, con nuestros hechos, con el amor que demos a la gente, pero un amor que se basa en la Torá, no un amor que se basa en lo humano, en lo engañoso de la carne, en la recompensa, en la mentira de un corazón que ya ha sido, y una mente que ya han sido seducidos desde el campo espiritual por el engaño, por la mentira, por la apariencia. Vivamos la verdad. Y la única manera de vivir la verdad es alimentándonos de la Torá, dejando que el Ruach, el Espíritu, nos transforme, nos mueva, y dejando que nuestro maestro, nuestro modelo, que es Yehoshua, sea visible delante de todos los hombres. Esperamos su pronta venida y está a las puertas, porque esta es la quinta trompeta, y a la última trompeta, a la séptima trompeta, el Señor vendrá en gloria y recogerá a su pueblo, y nosotros estaremos con él reinando, porque él es el rey, el soberano de las naciones. A él oíd, a él obedeced, a él imitad. Bendiciones. Shalom, mis hermanos. Amén, hermanos. Shalom y hasta la próxima. Leí trabajo.